trabajo de parto normal y lo quise enfocar desde la fisiología hasta la práctica. ¿Listo? El contenido de la charla que vamos a tener ahorita, pues va a tener como unos puntos importantes desde la definición, algunas generalidades, las fases del trabajo de parto, las etapas clínicas del trabajo de parto, algunos tips en monitoreo fetal intraparto y qué hacer según los hallazgos que encontremos y algunas conclusiones para llevar a la casa o más para llevar a sus rotaciones, ¿cierto? Entonces vamos a empezar definiendo qué es el proceso de trabajo de parto. Entonces el trabajo de parto es la presencia de contracciones uterinas regulares y dolorosas que resulten en un proceso de dilatación y aborramiento del cuello uterino o de ambas, ¿cierto? Al fin y al cabo se van a presentar ambas, ¿cierto? Esta es nuestra definición que nos da la COC para el 2024. Para el 2024. Dentro de las generalidades de esta condición, digamos que históricamente los ginecólogos pues, o los médicos de hace varios años empezaron a pensar pues digamos qué evento en la mujer gestante va a desencadenar ese proceso de trabajo de parto, ¿cierto? ¿Qué está pasando en esa mujer para poder que haya un proceso de contracciones y dilatación y que logremos un parto vaginal? Entonces, por allá en 1930, unos investigadores suizos y alemanes empezaron a hacer como esas observaciones y ellos dijeron como primera causa o como punto gatillo para desencadenar un trabajo de parto la ruptura espontánea de las membranas, ¿cierto? Pero luego llegó Friedman, que Friedman para nosotros va a ser un pilar fundamental en todo este proceso de trabajo de parto, y en 1950 él dijo, no es el proceso de ruptura espontánea de membranas, sino en la dilatación cervical y la estación del feto, las condiciones que son más útiles para evaluar cuál va a ser la progresión y el éxito del trabajo de parto. Digamos que con el paso del tiempo, todos los que estamos acá vamos a tener contacto con mujeres en embarazo, nos guste o no nos guste las gestantes, ¿cierto? Y digamos que con menor proporción, desafortunadamente, nos vamos a ver enfrentados a este proceso. ¿Y por qué les digo que con menor proporción? Aquí les traigo una tablita que habla de los porcentajes de nacimientos según la vía del parto desde el 2013 hasta el 2023. Y vean que en la parte superior, en la línea roja, vamos a ver el porcentaje de partos vaginales que se presentaron en este ciclo de años y digamos que en los últimos años, por condiciones, digamos, de derechos de la sexualidad femenina y otras cosas que han ido surgiendo en estos últimos años, ya vemos que la proporción de partos vaginales está por debajo de los partos por cesárea. Esto por lo que les digo, ya las mujeres tienen más libertad para elegir cuál va a ser su vía de parto y todo esto. Entonces, digamos que si bien es muy importante, estas estadísticas nos van a hablar de que en algún momento la cesárea va a estar muy por encima de las pacientes que tengan parto vaginal. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa con esas pacientes que empiezan un proceso de trabajo de parto? Entonces, dentro de las teorías que se han planteado para esto, hay varias. Dentro de las que me parecieron más aceptables son estas. Uno, hay una pérdida funcional de los factores de mantenimiento del embarazo. Dos, hay una síntesis de factores que inducen el parto. Y tres, el feto, específicamente un feto maduro, es una fuente de señal inicial para el proceso del trabajo de parto. Es muy importante entender algo, y es que el proceso del trabajo de parto no se da por una única señal que desencadene el trabajo de parto. Hay un proceso que es multifactorial que va a, digamos que en conjunto, lograr que esa mamá empiece a tener contracciones regulares y dolorosas y logremos un borramiento y dilatación del cuello del útero. Aquí hoy les voy a hablar mucho de cambios fisiológicos. Voy a tratar de no ser demasiado denso en las cosas moleculares porque eso es un poco tedioso, pero hay puntos que sí son muy importantes a tratar. Aquí en este cuadrito les hice pues un resumen de digamos que de las fases, incluyendo fases y etapas
del proceso de trabajo de parto, ¿cierto? Entonces, las fases que son distintas van a estar desde el momento de la concepción hasta el retorno a la fecundidad. ¿Listo? Y las vamos a dividir en 4 fases importantes, que es la fase de quiescencia, la fase de activación, la fase de estimulación y la fase de involución. Dentro de la fase de estimulación, que es la que hace referencia propiamente al proceso de trabajo de parto, que es, digamos, la que la mayoría no sabemos y que nos explican con mayor frecuencia en el pregrado, están las etapas propiamente, que es la etapa de dilatación y borramiento, la etapa del expulsivo y la etapa del alumbramiento. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ir una por una para que entendamos un poquito mejor qué es lo que pasa con estas gestantes. Entonces, en esa primera etapa, en esa primera fase, ¿cierto? La vamos a llamar como una fase de inactividad uterina y de madurez cervical. ¿Cuál es el objetivo? De mantener la gestación. Ese es el objetivo de esta primera fase. ¿Por qué? Yo aquí estoy buscando de que el útero en la parte superior, o sea, en mi miometrio, ¿sí? O el miometrio de la paciente, pues, en el miometrio haya una relajación, ¿sí? De las fibras y en la parte inferior, que es el cervix, haya un cervix maduro y con unas características estructurales firmes que me den la garantía de lograr un avance temporal en las semanas de gestación. Entonces, digamos que esta primera fase se va a llevar en la gran mayoría del tiempo de la gestación, compromete el 95% de toda la gestación desde el momento de la concepción. O sea, esta fase va desde el día 1 del embarazo hasta el tercer trimestre del embarazo en las mujeres que llegan a término, ¿cierto? Recuerden que hoy vamos a hablar de trabajo de parto normal. No estamos hablando de síndrome de parto pretérmino, ni nada de esas cosas adicionales. Vamos a hablar de lo que es normal en una mujer, ¿cierto? Entonces, para eso, como les decía, para lograr el éxito de esta fase, necesitamos un músculo liso quiescente, o sea, relajado, y una integridad estructural del cérvix. ¿Y qué pasa? Hay un montón de mecanismos que la mujer tiene para lograr digamos que estas condiciones fundamentales. Dentro de esto son la acción de los estrógenos y la progesterona. Tenemos que llevar en la mente siempre que la progesterona va a ser nuestro pilar en el hecho de la uteroinhibición, por decirlo de alguna manera. O sea, la progesterona siempre debe ser un referente para pensar en relajación del músculo liso del útero, ¿cierto? Del miometrio, o sea, que nos va a llevar a mantenimiento de la gestación. Y los estrógenos, por el contrario, los podríamos asociar un poco más hacia la parte de la contracción uterina. Pero entonces, ¿qué pasa? Al principio del embarazo, ¿cierto? En el primer, segundo trimestre del embarazo, esos estrógenos van a hacer un efecto sinérgico con la progesterona para ayudar a mantener esa gestación, a mantener ese miometrio relajado. Dentro de las señales, digamos, intracelulares que se presentan, hay un aumento del AMP cíclico en las células miometriales, hay una generación de GMP cíclico y hay una modificación de los canales iónicos. Es importante tener en cuenta, hay muchos mecanismos que se presentan como tal en este proceso, pero el efecto neto al que van a llevar estos cambios es a mantener una membrana basal estable eléctricamente y a que disminuya la cantidad de calcio intracelular. Eso es lo que van a hacer todos los mecanismos. ¿Listo? Ahora bien, para poder que se genere ese balance entre la contracción y relajación miometrial, van a haber muchos factores que van a estar implicados. Aquí les dejo 4 que me parecen los más importantes. 1, la interacción que se presenta entre la actina y la miosina en el músculo liso, obviamente, ¿cierto? La cantidad de calcio intracelular, que como les decía previamente, es muy importante. Si hay calcio intracelular, hay contracción uterina.
Y hay un aumento en la degradación de la deuterotonina y por último, obviamente, hay una regulación de los canales iónicos de la forma que ya les expliqué. ¿Sí? Ahora bien, les voy a explicar algo que es muy importante y lo van a leer tanto en parto normal como en síndrome de parto pretérmino. Para el proceso de la contracción y relajación miometrial, hay unas conexiones estrechas entre los miocitos, ¿cierto? Esas conexiones estrechas se llaman uniones tipo gap, ¿cierto? Cada unión, digamos que se va a llamar específicamente conexona. Esas conexonas tienen una unidad que va a ir al lado y lado de cada membrana basal del miocito, ¿cierto? Esas conexonas se van a dividir como tal o van a tener unas subunidades que cada una tiene en teoría 6 subunidades, pero de la única que necesito que se acuerden es de la subunidad que se llama conexina 43, porque esta, al ser estimulada, genera un estímulo hacia el músculo liso que va a generar contracción. Listo. Y digamos que todos los mecanismos reguladores, tanto de la progesterona y de los mecanismos neuroendocrinos, van a llevar a que esta subunidad esté, digamos que, bloqueada, al igual que los receptores de oxitocina y los receptores de prostaglandinas. ¿Listo? En este esquema que tenemos acá, esta es como una imagen histológica desde el líquido amniótico hasta el miometrio, ¿cierto? De todas las capas que tenemos que atravesar. Entonces está el amnios, que recuerden que es la capa más cercana al feto, y el amnios genera la resistencia al estiramiento, o sea, es entre las membranas corioamnióticas, el amnios es la que le da la resistencia a las membranas. El corión es supremamente importante porque en el corión se van a presentar enzimas que van a degradar esos factores que van a ser proinflamatorios y procontracción uterina, que ya se los voy a mencionar. La decidua, recuerden que es el nombre que va a tomar el endometrio en la mujer gestante y que va a generar cambios muy importantes porque va a haber sustancias antiinflamatorias e inmunomoduladoras que van a favorecer el mantenimiento de la gestación, hasta que por último llegamos al miometrio. Entonces, desde todas estas estructuras se van a generar prostaglandinas y algunas interleuquinas y digamos que sustancias proinflamatorias, pero en el corión hay una serie de enzimas que las van a metabolizar, especialmente enzimas que van a metabolizar la prostaglandina E2 y van a evitar que lleguen a los receptores que están ubicados en el miometrio. Listo. Esto es muy importante. Adicional a eso, hay unos receptores que están acoplados a proteína G y van a estar asociados también a la relajación uterina. ¿Como cuáles? La relaxina, que es muy importante, la hormona liberadora de corticotropina, que ahorita les voy a dar un dato que es supremamente importante para ese proceso de activación miometrial con respecto a esta hormona. Las prostaglandinas E2, ¿sí? También tienen un tipo de receptor de estas características. Incluso hay receptores de hormona luteinizante y los receptores beta-adrenérgicos, que como ya sabemos, ellos también generan relajación del músculo liso, ¿cierto? En cuanto al cuello del útero, en esta primera fase se va a encargar del mantenimiento de la función de barrera, ¿cierto? Evitando digamos que las infecciones ascendentes hacia la cavidad uterina, mantiene la competencia cervical y el mantenimiento de la gestación y genera cambios progresivos en la matriz extracelular. Digamos que en este momento, en esta primera fase, las fibras de colágeno del
del cuello uterino del cérvix son mucho más organizados y mucho más compactos, lo que genera una consistencia mucho más firme que ayuda al mantenimiento de esa gestación. Como les decía, en cuanto a las características de esa matriz extracelular, aumenta la hipertrofia y la hiperplasia de las células, hay mayor integridad del tejido, con lo cual se genera una característica mucho más firme e inflexible del cuello, y digamos que hay cambios en la matriz extracelular, pero que van a estar en pro de las características anteriores que le estaba diciendo. En la segunda fase, entonces, recapitulemos, en esa primera fase hay un proceso de relajación y quiescencia del miometrio, y hay un mantenimiento del cuello del útero con características de firmeza e inflexibilidad, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la segunda fase, la vamos a llamar como tal una fase de preparación para el trabajo de parto. Aquí juega otra vez un papel protagónico la progesterona. Inicialmente se planteaba, no, es que hay, digamos, o pues las primeras hipótesis que se plantearon con respecto a esta fase, por qué se presentaba, era que ellos pensaban, no, es que la progesterona tiene que estar disminuida, porque si disminuye la progesterona, pues obviamente en cantidad va a desencadenarse un proceso de trabajo de parto. Pero con los estudios que se hicieron posteriormente, ellos se dieron cuenta de que no está en la cantidad de progesterona, sino que hay otras características y cambios en la función, más no en la cantidad de progesterona o en la concentración propiamente dicha, que es lo que va a desencadenar esta alteración en la clínica de la paciente. Entonces, ¿cuáles son los cambios las alteraciones propiamente en la función de la progesterona? Entonces, hay cambios en la isoforma del receptor, hay interacción diferente entre el receptor de progesterona, que son los receptores PRA y PRB, ¿cierto? Hay una expresión de coactivadores y correceptores, hay una inactivación local de enzimas metabolizadoras y hay una regulación por microRNA. Digamos que todo esto que les acabo de mencionar hace de que esa progesterona sea menos eficiente en su proceso de llegar al órgano blanco, que sería en este caso el miometrio, ¿cierto? Eso que les acabé de mencionar hace que el miometrio se vuelva mucho más receptivo. ¿Por qué se vuelve receptivo? Porque hay un aumento en la expresión de algunos receptores, como los receptores de oxitocina. Es muy importante tener en cuenta de que los receptores de oxitocina fisiológicamente se empiezan a presentar alrededor de las 12, 13 semanas de gestación. ¿Listo? Además, hay un aumento en las proteínas de unión GAP que se los explicaba ahorita, y de conexina 43, ¿cierto? Entonces recuerden, cuando hay una estimulación de esa conexina 43, hay contractilidad uterina. Hay un aumento en la irritabilidad del útero y hay una respuesta a la uterotonina que hace el mismo efecto, por decirlo así, que de la oxitocina, y hay una formación del segmento uterino inferior. ¿Qué es el segmento uterino inferior? El segmento es una porción del útero que es mucho más delgada que el resto del miometrio. ¿Listo? Esto hace que, digamos, sea mucho menos vascular y que las fuerzas propulsoras del útero sí se presenten desde el fondo del útero hacia el segmento, o sea, hacia la parte inferior. En esta fase hay una fase de maduración cervical. Lo que hace es que ahora sí hay un cambio en esa estructura de la matriz extracelular, hay cambio en la cantidad de glucosaminoglucanos y proteoglucanos. La relaxina es supremamente importante porque regula los componentes de esa matriz extracelular, específicamente colágeno tipo 1, 3 y 4, que son los más importantes en la estructura del cuello. Y hay digamos, un componente que es el hialuronano, que aumenta la viscoelasticidad del tejido del cérvix, hace que haya más hidratación en ese tejido y hay un aumento en esa desorganización de la matriz extracelular.
Recuerden que en la fase 1, yo les decía, en esta fase hay fibras que están muy compactas y organizadas. En la fase 2, ya esa organización se empieza a perder. Ahora, esto es un punto supremamente importante y que me parece muy interesante. Y es que el feto no es un ente aparte, por decirlo de alguna manera, en ese proceso de activación del útero. ¿Qué pasa con el feto? En teoría, cuando el feto está maduro y también bajo el estrés fetal, ¿qué pasa? Hay una liberación de cortisol a nivel fetal, ese cortisol va hacia la placenta y adivinen qué, la placenta además de hacer un intercambio gaseoso, eliminación de detritos, ¿cierto? De aportar al crecimiento fetal y todas estas cosas, también es una fuente de hormonas, ¿cierto? Y digamos que hace la producción o tiene la función de producir varias hormonas. Dentro de estas, la hormona que nos va a importar ahora es la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, imagínense que esa hormona liberadora de corticotropina a nivel placentario no tiene una regulación negativa como si la tiene la que es liberada por el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal, ¿cierto? Sino que esa, por el contrario, se ve cada vez más, digamos que estimulada entre más cortisol tenga el bebé, ¿cierto? Recuerden, para que rebobinemos o digamos, para que recordemos un poquito la parte de endocrinología, el eje hipotálamo hipófisis adrenal genera una retroalimentación negativa. Cuando hay un aumento del cortisol, pues va a hacer un estímulo o una retroalimentación negativa a la hipófisis, con lo cual va a disminuir la liberación de hormona liberadora de corticotropina y liberadora y posteriormente en la hipófisis liberación de ACTH. Pero entonces esto no pasa con la que es liberada por la placenta, ¿cierto? Por la hormona liberadora de corticotropina, que va a ser de origen placentario. Entonces, entre más cortisol tenga el bebé, más hormona liberadora de corticotropina se va a presentar a nivel placentario. Y eso va a hacer de que vaya esa hormona liberadora de corticotropina que es derivada de la placenta, va a ir a la hipófisis del bebé, va a hacer de que se libere ACTH y esa ACTH va a ir a la suprarrenal para que se libere más cortisol. Esto es un círculo que se genera para que se pueda mantener, digamos que la señalización neuroendocrina, especialmente para mantener todo ese proceso de contracción del útero durante el proceso de trabajo de parto, porque si se frena, pues digamos que la paciente nunca entraría a un proceso de dilatación o de trabajo de parto activamente o de parto vaginal, porque se activa una vez y si hubiera una retroalimentación negativa, pues se pararía el eje y por ende se pararían las contracciones. Listo, espero que haber sido pues lo suficientemente claro con esto. Lo más importante es la liberación de hormona liberadora de corticotropina desde la placenta hacia el feto y por ende ese círculo de cortisol, hormona liberadora de corticotropina, nos va a mantener, digamos, esa señalización neuroendocrina, como quien dice, esa es la señal que dice el feto, ya estoy listo para nacer. Listo. Muy bien, ahora vamos a la etapa, a la fase número 3, perdón, que será la fase de trabajo de parto. Entonces, o la que nosotros conocemos propiamente como fase de trabajo de parto o de estimulación. Entonces, esta se divide en 3 etapas, que es la etapa de dilatación, borramiento del cérvix expulsivo y alumbramiento. Aquí vamos a tener a nuestro amigo Friedman, que es el que nos va a, digamos que a ayudar en todo este proceso de los tiempos, de cuánto dura cada fase. En, en este esquema vamos a ver la subdivisión de cada una de esas fases y digamos que lo más importante es que tenemos en cuenta de que la fase de dilatación y expulsivo, que es nuestra fase de trabajo de parto, perdón, la dilatación y borramiento,
va a estar dividida grande en dos fases, que es una fase latente y una fase activa. Ahorita vamos a ver desde cuándo empieza la fase activa, y sí, la fase latente y la fase activa. Pero es importante aquí, lo que les quiero mostrar es que la fase activa tiene otras tres fases, que es la fase de aceleración, de máxima pendiente, ¿cierto? O de máxima aceleración y de desaceleración. ¿Listo? Así es como se comporta después de que la mamá está en un proceso de trabajo en fase activa. Este es el comportamiento usual que tiene que tener durante su proceso, ¿sí? Y recuerden que ya luego vamos a tener el expulsivo y luego la expulsión de la placenta, que sería nuestra tercera etapa del proceso de trabajo de parto. En esta curva de trabajo de parto, lo que les quiero mostrar es el momento en que se entrecruza la dilatación y el descenso del feto. Entonces, mire que hasta que nosotros ya no tenemos una fase activa avanzada, no vamos a encontrar un descenso de la presentación fetal en la mayoría de las pacientes. Habrán casos en que ustedes hacen el tacto vaginal y encuentran que la paciente ya tiene, pues que el feto propiamente ya tiene un encajamiento mayor y un descenso importante en la presentación. Pero digamos que esto es lo que nos trae la literatura, ¿cierto? Ahora, recuerden que hay una secuencia en el desarrollo de segmentos y anillos en el trabajo de parto, y esto lo que lleva realmente es a que se genere el triple gradiente descendente de la presentación, pues, de la contractilidad uterina, para poder que se den las fuerzas propulsoras para el descenso de la presentación fetal, ¿cierto? Entonces recuerden que la contracción siempre va a iniciar en el cuerno uterino, ¿cierto? Va a ir más fuerte hacia el fondo y va a descender hacia el segmento. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengamos presente, porque si no se da de esa forma, pues no va a haber una fuerza propulsora efectiva que haga que el feto logre descender. En cuanto a los cambios cervicales según la paridad, recuerden que clásicamente nos han enseñado que las multíparas en general van a dilatar primero y después van a borrar, y las primigravias, o las que no han tenido ningún tipo de parto, o sea, las nulíparas, van a primero generar un borramiento y luego una dilatación del cérvix. Eso es una pregunta típica de todas las rotaciones. Ahora, puntos claves que necesito que se aprendan. Niños, fase activa. Según el ACOG, en su revisión del 2024, dice que la fase activa empieza en más de 6 de dilatación, o sea, mayor o igual a 6 de dilatación. Eso ya es una fase activa, ¿cierto? Previamente, no sé, de pronto ustedes todavía están pequeñitos, pero antes tomábamos 4 centímetros de dilatación como inicio de la fase activa. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta que se define como una fase activa detenida. Hay una ausencia de la progresión en la dilatación cervical cuando la paciente se encuentra en 6 o más de dilatación, con ruptura uterina, ¿cierto? Cuando han pasado más de 6 horas sin actividad uterina regular o más de 4 horas con actividad uterina regular. ¿Listo? Y en cuanto a las etapas, a la segunda etapa, que recuerden que ya haríamos referencia a la etapa del expulsivo, el ACOG, en esta revisión que les estoy diciendo del 2024, eso es súper reciente, ellos ya solamente dicen, ¿cuándo es una segunda etapa prolongada? Cuando hay más de 3 horas de pujo en mujeres nulíparas y más de 2 horas de pujo en multíparas. Estos valores digamos que son independientes o no hacen relación a si tienen o no tienen epidural. Todas, digamos que ya las meten en el mismo grupo, y si solamente las vamos a contar según la paridad. Listo. Recuerden previamente que nosotros teníamos como tal otro esquema, que era en las pacientes si eran nulíparas, digamos que dejábamos que durara máximo 3 horas si tenían epidural y 2 horas si no tenían epidural, y en las multíparas 2 horas si tenían epidural y 1 hora si no tenían epidural.
Listo, eso era lo viejo pues que teníamos previamente. Esta fue como la última actualización que hizo el ACOG. Listo. Ahora, en cuanto a los patrones de trabajo de parto, entonces recuerden que tenemos dos fases en el proceso de dilatación, que es la latente y la activa, que ya sabemos a partir de cuándo son. Y cuando vamos a decir que es prolongada en una paciente nulípara, cuando dura más de 20 horas, multípara más de 14 horas, la fase latente prolongada, y la fase activa prolongada, en términos generales, es cuando una paciente nulípara genera una tasa de progresión cervical menor de 1.2 centímetros por hora y en la multípara cuando hay una tasa de progresión menor de 1.5 centímetros por hora. O sea, eso sería lo mínimo que debería dilatar una paciente en su proceso de trabajo de parto. Recuerden que todas estas condiciones van a ser dadas en las pacientes que tengan una dinámica uterina regular. ¿Qué quiere decir dinámica uterina regular? Que hemos logrado entre 3 y 5 contracciones cada 10 minutos. ¿Listo? Porque si la paciente tiene una contracción cada 10 minutos, por allá le dieron 2, ¿cierto? O sea, es una actividad uterina inefectiva, pues no podemos ser tan estrictos y pegarnos a a estas definiciones, ¿cierto? Tenemos que garantizar en la paciente una dinámica uterina regular, ¿cierto? Ahora, les voy a dar otro tip que es supremamente importante y me pareció muy novedoso. Entonces, previamente nosotros teníamos de que los movimientos cardinales del feto son los movimientos que hace el feto derivados del contacto con los tejidos maternos que lo obliga a dar determinados, digamos que determinados movimientos para lograr salir, ¿cierto? Esos son los movimientos cardinales. Clásicamente habíamos planteado de que los movimientos cardinales son 7, cuáles habíamos tenido pues desde todo este tiempo. Entonces, el primero sería el encajamiento, el descenso, la flexión, la rotación interna, la rotación externa, perdón, la extensión, la rotación externa y la expulsión, ¿cierto? Ahí les conté los 7 que veníamos utilizando clásicamente. En esta revisión que hice